Quiero leer 1 Timoteo 3:15. ¿Qué dice? Te escribo estas cosas para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Elohim, que es la congregación de Dios o la congregación del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Pablo está considerando la congregación como una columna que sostiene la verdad. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. La congregación de Elohim o la congregación de Dios o el pueblo que se considere congregación de Dios, sobre él tiene que posar la verdad. O sea, cualquier congregación que no pose sobre sus hombros la verdad no es la congregación de Hashem, no es la congregación de Dios. Pertenece a otro organismo. Pueden ser organizados, pueden tener gente, pueden tener sus doctrinas, sus enseñanzas, pero no pertenecen a la congregación de Hashem. La palabra congregación se utilizó por primera vez cuando se dirige o cuando se menciona el día que Moisés y el pueblo de Dios estuvo frente al Sinaí. Por primera vez en la Biblia aparece la palabra congregación refiriéndose a eso. Ellos son los congregados. Y fíjense para qué se congregaron. ¿Para qué se congregaron? Para recibir la Torá. Cuando Esteban habla de los congregados, se refiere a eso. Se refiere a que Moisés estuvo en la congregación frente al Sinaí. O sea, la palabra que nosotros conocemos ahora como iglesia viene de la traducción de eclesia, que a su vez viene de la palabra congregación. O sea que la primera vez que se utiliza la palabra, si lo podemos traducir a iglesia, es cuando el pueblo se reunió frente al Sinaí para recibir ¿qué cosa? La Torá. Entonces, cuando Pablo se refiere en 1 Timoteo 3:15 a que esa congregación es columna y baluarte de la verdad, se refiere a eso. Se refiere a que forma parte de ese pueblo que un día se congregó para recibir la Torá. Y que ahora ellos no estaban frente al Sinaí, sino que estaban frente a otro monte, el monte Calvario, donde allí se hizo juicio, para que Israel pudiera mantenerse en el pacto. Las personas piensan que cuando Hashem habló en el Sinaí no estaba haciendo juicio. Pero si no estuviese haciendo juicio, Él no hubiese prohibido que ni las bestias pasaran el monte. Cualquiera que atravesara el monte, ¿qué iba a pasar? Iba a morir. Entonces, Él estaba haciendo juicio en ese momento. Él estaba hablando con voz fuerte para entregarle al pueblo la palabra que los iba un día a juzgar a ellos si no la cumplían. Por eso es que el pueblo determinó diciendo: haremos
todo lo que Hashem diga. Era juicio lo que estaba entregando allí. Él vino al Sinaí a hacer juicio. Y él en el Monte Calvario hizo lo mismo. Él hizo justicia allí. Antes de recibir la Torá había ¿qué cosa? Que santificarse. ¿Por qué había que santificarse si él no iba a hacer juicio? O sea, el que hubiese sido encontrado no digno de estar frente a Dios, ¿qué le iba a pasar? Iba a morir. Por eso los manda a santificarse. Para recibir la Torá. Ahora, es precisamente la Torá la que te da vida, pero también es la Torá la que un día te va a juzgar. Por eso el maestro dice, yo no los vine a juzgar. Ustedes ya tienen quien los juzgue. ¿Y a quién se refirió? A Moisés. Y esto pareciera que solamente va a actuar con los hijos de Israel, que se va a aplicar exclusivamente a los hijos de Israel. Las personas piensan que cuando Dios entrega la Torá en el Sinaí y Israel dice voy a hacer todo lo que la Torá dice, cuando ellos fallaron, Dios los iba a castigar o si fallaran Dios los castigaba, y lo hizo, de hecho lo hizo. Las veces que Israel le falló, Dios los castigó. El mundo piensa que eso es exclusivamente para el pueblo de Israel. Lo que la gente ignora es que en ese momento que se estaba entregando la Torá, se transmitió en 70 diferentes idiomas, que eran los 70 idiomas que tenían las naciones de aquel entonces. Bueno, en este caso eran los ángeles transmitiendo el mensaje para que los otros pueblos, o para que los otros pueblos conocieran lo que se le estaba entregando a Israel en ese momento. Por eso les estoy diciendo que la gente piensa que eso fue exclusivamente para Israel. Eso es un error. O sea, si fuera exclusivamente para Israel, ¿por qué se transmitió en 70 diferentes idiomas? Era porque Dios quería enseñarle a la humanidad que lo que le estaba entregando a Israel también se le tenía que entregar a las naciones. Lamentablemente las naciones hacen caso omiso de eso. Y dicen, no, pues eso se le entregaron a Israel, allá ellos con la ley, que a nosotros nos toca la gracia. A donde yo quiero llegar, hermanos míos, es que así como Dios se presentó de una manera en forma de fuego, con voz de trueno, que la voz lograba sacar el alma del cuerpo, del poder que tenía. Y de allí vienen los israelitas que dicen, no queremos seguir hablando o no queremos seguir oyendo a Dios porque vamos a morir. Ellos sentían que el alma se les iba del cuerpo, del poder de la palabra. La gente piensa que eso solamente es para ellos y no logran entender que hay un juicio a las naciones y que esa misma voz que se oyó un día ya, que logró sacarle el alma del cuerpo a los israelitas, va a volver a hablar cuando venga a juzgar las naciones. ¿Y por qué la va a juzgar? Por la violación de la ley. Así de sencillo. Porque violaron la ley. No es por otra cosa. Por eso les estoy explicando que Dios hizo juicio o justicia cuando entregó la Torá. Cuando entregó la Torá, estaba mostrándole a Israel y al mundo la Constitución y diciéndole a Israel y al mundo que quien violara esa Constitución tendría que pagar las consecuencias.
Lamentablemente, hermanos, hoy en día, la mayoría de las personas se mofan de la ley de Dios. Y no solamente se mofan, la rechazan. Y dicen que no es para ellos. Es algo que no les conviene a ellos o que no está creada para ellos. Entonces, fíjense qué sucedió en el Pentecostés. Acabamos de pasar Pentecostés, la semana pasada, ¿verdad que sí? Esa traducción que se hizo en el Sinaí a 70 idiomas se repitió, ¿cuándo? Cuando el Rúa desciende en el día de Pentecostés y se repite lo mismo. Se transmitió a diferentes lenguas. Eso no fue lo que sucedió. Todas las personas que estaban reunidas en Jerusalén hablaban diferentes idiomas, venían de diferentes lugares. Y así como los ángeles transmitieron el mensaje para las 70 naciones, en el día de Pentecostés eran las personas transmitiendo el mensaje para los visitantes que no hablaban o que hablaban una lengua distinta. Ellos estaban de visita, pero ellos tenían otro lenguaje. Y eso muestra claramente que la ley no era solo para Israel. Cuando uno va a una congregación y mira a una persona que supuestamente está hablando en lenguas, pero que no se le entiende absolutamente nada, eso no concuerda con lo que la Torá dice. Porque lo que dice la Torá es que ellos entendían el lenguaje que las personas estaban, o en este caso los discípulos estaban hablando. Y que hablaban el lenguaje de ellos, que les oía hablar, les entendían lo que ellos estaban diciendo en su lenguaje. Porque se estaba repitiendo lo mismo. En el Sinaí se estaba entregando la Torá en piedras, que representa ¿qué cosa? El corazón del hombre. El corazón del hombre es como una piedra. Por eso se entregó en piedra. Y en el Pentecostés se estaba entregando la Torá en los corazones. O sea, Dios estaba logrando sellar la Torá en los corazones de las primicias, de los primeros creyentes. Ya no las esculpió en piedra, sino que la estaba esculpiendo en los corazones de aquellos que habían aceptado seguir al maestro. Al maestro de Torá. Esto hay que aclararlo, porque hay personas que piensan que Yeshua predicaba otra cosa. Sí, hay personas que piensan que Cristo predicó otro mensaje, pero cuando Él convence a los caminantes de Emaús, ¿los convence con qué? Con la Torá, con lo que decía Moisés y los profetas, con el Tanakh. Él era maestro de Torá. Él vivió, o nació, vivió y murió sin conocer el Nuevo Testamento. Eso se escribió después. Él predicó Torá. Él predicó el Tanakh. Él no predicó otra cosa. De hecho, cuando Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios, no se refiere al Nuevo Testamento, porque no existía el Nuevo Testamento. Se refiere al Tanakh. Entonces, dejando claro esto, que Pablo, cuando se refiere a columna y baluarte de la verdad, se refiere a la congregación que sobre ella posa la Torá. La verdad. ¿Qué es la verdad, hermanos míos? La palabra. Tu palabra es verdad. La Torá es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La Torá es la verdad. Entonces, toda congregación que sobre ella pose la Torá, esa congregación es la congregación de Dios. Cuando hay una congregación que tiene la Torá fuera,
de ellos, pues lamentablemente no son la congregación de Dios, es otra cosa. Es una religión aparte, pero no es la congregación de Hashem. Ahora, ¿de dónde se inspira Pablo para decir estas palabras? ¿De dónde se inspira Pablo? De lo que nosotros estudiamos en la parashá de la semana pasada. Dijimos que los hijos de Coa, sobre ellos estaban, ¿qué cosa? Sobre ellos posaba los utensilios más sagrados del templo. Posaba el arca del pacto, posaba la menorá, la mesa de los panes de la proposición, el altar de sacrificio, el lavacro, esos utensilios que solamente se podían cargar en los hombros de los hijos de Coa. Explicamos también que esos utensilios tenían que ser, ¿qué cosa? Cubiertos. Y ellos llevaban esos utensilios sobre sus hombros, pero no podían mirarlos. Fíjense, lo podían sentir. Lo sentían en el hombro, pero no miraban. Todos esos utensilios iban cubiertos con unas cortinas, que los levitas tenían ese trabajo de cubrirlos antes de que ellos entraran a recogerlos. Cuando ellos entraban, ya los utensilios estaban cubiertos. No lo podían mirar. Entonces ellos cargaban esos utensilios, los sentían sobre sus hombros, pero no los miraban. Se les estaba prohibido mirarlos. Ahora, ¿por qué, hermanos míos, yo digo que Pablo se inspiró en esto? Porque ¿qué era lo que ellos llevaban sobre sus hombros? Llevaban todo lo que tenía que ver con la Torá. Todo lo que tenía que ver con la Torá. Llevaban el arca, llevaban el pan, la mesa de los panes, llevaban el candelabro. O sea, todo lo que tiene que ver con la Torá, lo llevaban ellos sobre sus hombros. Entonces, ¿qué había en el arca? ¿Qué era lo que había en el arca? Las tablas del pacto, la Torá. Entonces, Pablo se inspira en ellos, que nosotros ahora, como portadores, así como ellos llevaban esos utensilios y los transportaban, fíjense, los transportaban de un lugar a otro, de esa misma manera la verdad tiene que ir sobre nuestros hombros y tenemos que llevarla de un lugar a otro, no podemos dejarla en un solo lugar. Baruch Hashem por lo que nosotros, por el internet, porque ahora este mensaje pues está llegando a otros lugares. Nosotros lo predicamos y otras personas se están recibiendo o están siendo bendecidas con esto. Entonces, a eso se refiere Pablo. Se refiere a que esa Torá que ellos cargaban en sus hombros y que la llevaban de un lugar a otro, asimismo tenemos que hacer nosotros. Llevar la Torá sobre nuestros hombros y transmitirla, llevarla a donde sea necesario. Fíjense, hermanos, ellos no sabían a dónde iban a ir. Ellos cargaban los utensilios y solamente donde la nube se posara, pues allí ellos entendían que tenían que bajar los utensilios en ese lugar. Ellos no sabían a dónde iban, pero ellos estaban cumpliendo la misión de Hashem. De igual manera, nosotros no sabemos a dónde va a llegar esta palabra. Nosotros no sabemos. Yo me sorprendo a veces que hay personas que nos llaman o nos escriben de lugares que yo no conozco. Y eso me sorprende a mí de Hashem. Porque estamos haciendo un trabajo y no sabemos a dónde está llegando. De la misma manera que ellos no sabían a dónde tenían que pararse para descargar los utensilios que llevaban sobre sus hombros. O sea, esa palabra que ellos llevaban no sabían a dónde iba a llegar. Y nos pasa exactamente lo mismo a nosotros. A veces nosotros pensamos
¿cierto? Que hay una persona que lo va a recibir. Nos pasa mucho eso. Esta persona es la indicada para oír este mensaje. Y nos descargamos en esa persona tratando de convencerlo y nos damos cuenta que no era. Sin embargo, hay otra persona que está apartada, lejos, y que a lo mejor uno piensa que no está poniendo atención y resulta ser que esa es la persona que está recibiendo el mensaje. Eso le sucedió a Pablo. Él estaba predicando y había una mujer llamada ¿cómo? Lidia, que era vendedora ¿de qué? Dice vendedora de púrpura. No sé si era telas o un material para teñir, digamos, la tela. Por allí me pueden corregir en el chat si alguien tiene esa información. Pues esa mujer estaba por allá, no estaba llamada a oír esa palabra, pero ella había puesto atención a lo que estaba diciendo Pablo. Y fíjense lo que dice, que Dios le abrió el entendimiento. Porque es que nosotros no sabemos cuál es el árbol o la semilla que va a brotar, que va a crecer. A nosotros nos dieron el trabajo de sembrar. El crecimiento es de parte de Hashem. Entonces, asimismo, así, de la misma manera que ellos transportaban estos utensilios, no sabía dónde se iban a parar, ellos sencillamente estaban guiados por la nube, nos toca hacer lo mismo nosotros. Aunque a veces no te oiga alguien, tú no puedes detenerte. No puedes decir, no, yo no voy a cargar los utensilios, porque como esta persona no quiere oír, yo no voy a seguir predicando, no voy a seguir hablando lo que tengo que hablar. ¿Por qué? Porque ese trabajo no te corresponde a ti. Tu trabajo es predicar, soltar la palabra, y Hashem se va a encargar de llevarla y colocarla en el corazón de la persona que la oiga y hacerla crecer allí. Ese no es tu trabajo es soltarla. Él recoge la semilla que vamos a decirlo, él recoge la semilla que va por los aires y se encarga de introducirla allí, en el corazón de la persona. Y no solamente eso, se encarga de hacerla crecer. La otra cosa que nosotros aprendemos de la parashá anterior o de la vida de los hijos de Coa es que así como ellos no podían mirar lo que llevaban sobre sus hombros, Dios no nos permite a nosotros que logremos entender completamente ni podamos visualizar lo glorioso y grandioso que está sobre nuestros hombros. ¿Y por qué, hermanos míos? ¿Por qué no lo permite? Porque nosotros nos damos en la capacidad de recibir esa información. Si nosotros llegáramos a entender verdaderamente lo grande y maravilloso que es ser portadores de la Torá de Hashem, yo creo que nos llenaríamos de orgullo. Y es por eso que así como Dios permitía o le exigía a la tribu de Leví cubrir esos utensilios para que los hijos de Col lo transportaran y no lo pudieran mirar, así Dios forma, digamos, una cortina sobre esta verdad que nosotros estamos portando, que estamos llevando, para no entender lo grande y glorioso o lo tan glorioso y grande que es y no nos llenemos de orgullo. Nos mantengamos humildes. Porque si nos llenamos de orgullo, pues sencillamente no vamos a ser capaces de seguir llevándolo. Aprendimos también la semana pasada, o en la enseñanza pasada, que cuando a una persona se le pide
llevar esta Torá, pues por lo general, como él de alguna manera entiende que es un compromiso muy grande, él toma la decisión de rechazar ese trabajo. Hay varios personajes en la Biblia que nosotros nos dimos cuenta o nos damos cuenta que ellos rechazaron ese trabajo. A ver, nombremos alguno. Moisés, no quiero, Señor, envía otro. ¿Quién más? Jonás, no quería. Otro más. Sansón, no quería. ¿Quién más? Elías, no querías. A ver, otro más. Jeremías, no quería. ¿Por qué todos estos personajes que nosotros miramos en la Torá, que eran hombres santos, escogidos de parte de Dios, que eran personas que tenían una relación con Hashem muy íntima, que podían tener, digamos que vivían, nacieron dentro del pueblo de Dios, vivían en santidad para Dios, ¿por qué ellos se niegan? Fíjense que en el caso de Isaías, Isaías cuando miró la gloria de Hashem, ¿cuál fue la reacción de él? O sea, él se negó, si lo podemos ver, él se negó cuando él dice, ay de mí, soy hombre pecador. O sea, él había entendido que esa aparición que él había recibido o esa visión que él había tenido, ¿para qué era? Para predicar. Entonces, ¿qué hace él? Él toma la misma actitud de Jeremías. Él dice, ay de mí que soy hombre pecador. En otras palabras, yo no soy capaz de predicar esto. Y fue cuando vino el ángel y le santifica los labios. Le santificó los labios, ¿por qué? Porque él se iba a negar a predicar. O sea, cuando nosotros miramos estas personas, que todos toman la misma actitud de negarse a decir, a llevar este mensaje, pues podemos entender por qué nosotros a veces sentimos lo mismo. Porque entendemos, comprendemos que no es un mensaje fácil, que es un mensaje difícil, que va a encontrar mucha oposición y por lo tanto nosotros sentimos temor. La gente piensa que es que Moisés era cobarde. Moisés sabía a quién se iba a enfrentar. Se iba a enfrentar al faraón, no era cualquiera. Él lo conocía perfectamente, él conocía la fuerza de Faraón, él conocía todo lo que Faraón representaba. Y nosotros entendemos lo mismo. Entendemos que este mensaje va a ser rechazado. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de la humanidad, pues ellos están esperando otra cosa, esperando un mensaje totalmente distinto. Entonces, sentimos miedo porque de alguna manera comprendemos que es muy difícil, o sea que lo que se va a montar sobre nuestros hombros es difícil. Ser columna o baluarte de la verdad no es fácil porque vas a sentir oposición. Miren mis hermanos, que cuando éramos cristianos, nosotros predicábamos y sentíamos el rechazo de parte de los gentiles nada más. ¿Sí? Pero en el caso nuestro, nos toca sentir rechazo de parte de los gentiles y cuando tratamos de predicarle a nuestros hermanos, sentimos también rechazo. O sea, es mucho más difícil. Por eso fue lo que le pasó a Pablo. Lo primero que hizo Saulo de Tarso fue ¿qué cosa? Predicarle a sus hermanos. ¿Y qué sintió? ¿Recepción o rechazo? Rechazo. Al punto que él dijo, ya no predico más a estas personas, ya me vuelvo a los gentiles. Y a nosotros nos pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Los que decidimos predicar este mensaje nos encontramos con obstáculos por todas partes. Los religiosos, los gentiles religiosos, nos dicen que ese mensaje no es para ellos, porque ese es un mensaje que es para los judíos. Y cuando nosotros le decimos a los judíos que el mensaje que estamos predicando es el mensaje de Moisés, el mensaje de Yeshua, que le concierne a ellos,
Ellos dicen que no, que ese mensaje no es para ellos. Pero más allá, cuando le decimos que nosotros hemos sido alcanzados por la gracia de Hashem y que a través de los méritos de Yeshua pertenecemos al mismo pueblo, pues también nos rechazan. Nos dicen, no, ustedes no pueden pertenecer a este pueblo. Nos creen pobres, pero no han entendido que somos poseedor de la perla más preciosa, que es Yeshua. No estamos pobres, hemos sido enriquecidos. Que no solamente tenemos la Torá, sino que tenemos a Mashiach. Tenemos el pacto, tenemos el Shabbat, tenemos las fiestas y tenemos a Yeshua. Fíjense cómo hemos sido enriquecidos. Por eso es que nosotros, si hay un pueblo que puede decir bendecido con toda bendición, somos nosotros. Nosotros sí podemos decir eso. Porque el Padre nos entregó todo. Todo lo que habíamos perdido. Todo. El libro de Efesios. Léalo. Estábamos, ¿qué? Sin Dios, sin esperanza, sin Mashiach, sin pacto, sin promesas. Y todo eso nos los entregó de nuevo. Al hijo pródigo le entregaron, ¿qué cosa? ¿Una parte o se lo entregaron todo? Todo. Entregaron el anillo, que es pacto. Lo vistieron con traje de justicia. Lo perdonaron. Y lo invitaron a entrar a la casa y a hacer fiesta, a formar parte del pueblo. Le entregaron todo. Así que a nosotros, que estábamos sin nada, no nos entregaron un pedacito nada más. Y si usted se quiere conformar con un pedacito, pues lo lamento por usted. A nosotros nos entregaron todo. Todo, hermanos míos. No te conformes con migajas, porque las migajas son para los perrillos. El maná que descendió allá arriba, allá en el desierto, que descendió del cielo, para el pueblo de Israel, es el mismo maná que está descendiendo ahora. Es el mismo. Es un maná espiritual que procede de parte de Hashem, que viene, digamos, a través de Yeshua para enriquecer al pueblo, para que el pueblo tenga conocimiento de la Torá, conocimiento de la ley. ¿Por qué? Porque Él está buscando su congregación, que Él va a gobernar, las naciones. Entonces usted está siendo enriquecido con esa información. Toda persona que está rechazando la Torá sin darse cuenta, está rechazando las herramientas que Dios le está entregando para que gobierne juntamente con Mashiach. O sea, cuando yo rechazo la Torá, estoy diciendo no quiero gobernar juntamente con Mashiach. Entonces, Dios lo que está haciendo ahora, o sea, la razón por la cual estamos mirando que hay tanta información de parte del cielo y que está enriqueciendo a tanto pueblo, es porque pronto viene el Mashiach y su pueblo tiene que estar en la capacidad o con el entendimiento de la Torá para poder gobernar. Por eso nos están entregando tanto en este tiempo. La gente se sorprende de eso. La gente se sorprende de todo el conocimiento que se está obteniendo o que se está recibiendo o que se está entregando o que algunas personas se están recibiendo en este tiempo. Se sorprenden de eso. Dice, ¿pero por qué? Bueno, porque es lógico. Si Mashiach está allí a las puertas y Él va a gobernar las naciones, ¿con quién quieres tú? ¿Con quién va a gobernar Él? ¿Con neófitos? ¿Desconocedores de la Torá? No. Tiene que preparar a un pueblo para que gobierne en justicia. ¿Y de dónde viene la justicia? De la ley. Si tú no conoces la ley, tú no puedes gobernar con justicia.
Tú tienes que estudiar la ley si pretendes gobernar como Mashiach. Por eso en el cristianismo a la gente las mandan para allá, para otro lugar donde no hay ley. Porque ese no tiene esperanza de gobernar con Cristo. Cuando la Biblia habla de reyes y sacerdotes, la gente solamente piensa en el vestuario. Bueno, te van a vestir con una corona. Sí, porque ven películas y piensan que es así. Pero un rey, ¿qué hace? Un rey gobierna con leyes. O sea, David no gobernaba con las leyes inventadas por él. ¿O qué creen ustedes? ¿Con qué ley gobernó David? ¿Las que él impuso o las que existían? Cuando a él le preguntan acerca de aquel hombre que mató el único corderito que tenía el vecino, ¿qué ley era esa? Eso estaba en la Torá. Eso estaba en la Torá. Eso procede de la Torá. Él estaba gobernando con la Torá. Él no se inventó una ley nueva para gobernar su pueblo. ¿O qué creen ustedes? Entonces, Mashiach es el hijo de David. ¿Con qué va a gobernar él? ¿Con una nueva religión? Por supuesto que no. Va a gobernar con Torá. Va a gobernar con vara de hierro, con justicia. Si la haces, la pagas. Si no obedeces los mandamientos, serás cortado del pueblo. Así de sencillo. Entonces, amigos cristianos, no se coman ese cuento, esa historia inventada por Roma, de que a nosotros nos toca otra cosa, o que a ustedes le toca otra cosa, o que al cristiano le toca otra cosa. Porque Mashiach no viene a imponer una religión distinta. Él viene a gobernar con la Torá. Y es por eso que el llamado que nosotros hacemos ahora es a que las personas estudien la Torá, para que tengan conocimiento de cómo se gobierna, porque aquellos que tomen conocimiento de cómo se gobierna conforme a la Torá son los que gobernarán juntamente con él. Yo la otra vez estaba dando un ejemplo de que si usted contrata un abogado que desconoce la ley, desconoce totalmente la ley, pues difícilmente lo saca libre en un caso de juicio. Difícilmente. Imagínense ustedes que usted sea inocente, pero que hay ciertas evidencias que lo culpan a usted. Pero como su abogado desconoce la ley, desconoce la manera de cómo mostrar su inocencia, pues usted sencillamente se condena. Y por eso el Mesías dice, conoceréis la verdad, o sea, conoceréis la ley. Y esa ley te hará libre. Entonces, así como el abogado necesita conocer la ley para sacarte de la cárcel, porque él va a argumentar al juez no con sus criterios, sino de acuerdo a la ley. Él le va a decir al juez, digamos, las razones por las cuales él considera que su cliente es inocente. Lo que él piense, bueno, manipularon las evidencias. Él sabe que una manipulación de evidencia, pues, es un argumento muy válido para decir que esa persona puede ser inocente. Siempre recordamos nosotros el caso de O.J. Simpson, cuando el abogado hizo énfasis en eso, de la manipulación de evidencias. Entonces, ¿por qué? Porque él conoce la ley. Y eso fue lo que logró que este hombre saliera libre. Entonces, el conocer la ley es lo que te va a permitir a ti la libertad. Porque usted puede aceptar a Cristo como el Mesías, pero si usted sigue en pecado, pues no es libre. Sigue en pecado, sigue en esclavitud.
porque el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Entonces, es la ley la que te mantiene en libertad. Recuerden, amigos cristianos, que el Mesías lo único que hace es abrir una puerta. Entienda eso. El Mesías abre una puerta para que Israel permanezca en pacto. Y la otra puerta que abre es para que los que no son pueblos sean pueblos. Si tú aceptas al Mesías o a Yeshua como tu Salvador o como tu Mesías y tú sigues violando la ley, los efectos o los méritos del Mesías no producen ningún efecto en tu vida. Porque la muerte del Mesías lo que te hace es, lo que te permite a ti es entrar, el perdón de los pecados para que entres a formar parte del pueblo y para que pactes con Dios. Eso hay que explicárselo a las personas. Nosotros lo repetimos, hermanos, pero hace falta repetirlo, porque hay personas que no lo entienden. Lo vamos a decir de nuevo. La muerte del Mesías solo te abre la puerta para que tú, que violabas la Torá, puedas entrar en pacto con Dios. Si tú aceptas la muerte del Mesías como, digamos, méritos para tu salvación, pero tú no abrazas la Torá, tú no estás haciendo absolutamente nada, porque Él muere porque Israel está violando la Torá. Y muere porque nosotros no la estamos cumpliendo. Entonces, cuando Él muere, nosotros tenemos que entender que debemos de aceptar sus méritos para regresar al pacto. Lo mismo sucede con Israel. El Mesías le renueva el pacto al pueblo judío y le abre la puerta a los que están fuera. Pero le abre la puerta ¿para qué? Para que entren en pacto, no para que sigan violando la Torá. Eso no tiene lógica. ¿Por qué? Porque el pecado es la violación de la Torá. Y si usted sigue violando la Torá, pues continúa en pecado. No importa cuántas veces usted haya recibido al Mesías. O sea, que la muerte del Mesías no produce ningún efecto en su vida si usted sigue violando la Torá. No se crea esa mentira de Roma. Eso es una mentira y usted va a tener algún día que darse cuenta y va a tener que aceptar la verdad que le estamos diciendo. La muerte del Mesías solo te permite entrar en pacto con Dios. Ustedes estaban fuera, ustedes eran extranjeros, ustedes no tenían pacto, ustedes no tenían promesas y ahora ustedes están cercas. O sea, ahora ustedes tienen oportunidad de abrazar el pacto, de pertenecer al pueblo. ¿Y para qué vas a pertenecer al pueblo? ¿Para seguir violando la Torá? No, para guardar los mandamientos. Su pueblo es un pueblo especial. Su pueblo es un pueblo santo que se mantiene en santidad a través de guardar los mandamientos que Él tiene para su pueblo. Hay un relato en la Biblia que es interesante y que debemos de traer a colación, que es la historia de el arca en manos de los filisteos. ¿Y por qué quiero mencionar este episodio? Porque esto de traer el arca sobre una carreta no fue una idea alocada de David, como algunos piensan, aunque no estaba correcto. ¿Por qué la quiero mencionar? Porque los utensilios del templo, parte de ellos eran transportados en carretas. Y como estamos hablando de que habían utensilios que eran solamente llevados en los hombros, quiero mencionar este relato. David entiende que el arca del pacto está en manos de Filistea y que el arca del pacto representa ¿qué cosa? La presencia de Hashem en su pueblo. Entonces él, como
ungido de Dios, dice, no es posible que el arca que nos entregó un día o el arca del pacto que tenemos con Hashem esté en manos de extranjeros. Y él hace, digamos, hace una comitiva, forma una comitiva, manda a decorar una carroza, una carreta y envía a buscar el arca. Y ya nosotros conocemos la historia. El arca venía sobre una carroza y en un momento que la carroza tropezó en una piedra, se trató de caer el arca, uno de los soldados trató de detener el arca y ¿qué pasó? Murió en ese momento. Ahora fíjense, nosotros somos muy fácil en hacer juicio. Primero juzgamos de que David no hizo lo correcto, pero quiero hacerles énfasis en esto. O sea, David no está desconectado totalmente de la realidad. David sabe que parte de los utensilios eran transportados en carretas. Él se le olvidó o quizás se le pasó por alto que el arca no se transportaba en carreta, que el arca tenía que ser transportado en los hombros de los levitas. Y más específicamente en los hijos de Coa, que estábamos hablando la semana pasada de eso. Entonces, él viene con gran fiesta y sucede el accidente de que se trata de caer el arca. En ese momento, el soldado trata de detenerla, él muere inmediatamente y David, ¿qué pasa? David entra en dolor. David sufre y David dice, se siente fracasado. Yo me puedo imaginar de que David consultó con los sabios y se preguntó qué era lo que había pasado. Entonces, claro, le aclararon y dijeron, mi rey, lo que pasa es que no era así como usted tenía que traerla. El arca se transporta en los hombros de los levitas. Regresemos a donde empezamos. ¿Cómo nosotros, qué tenemos que hacer con la Torá? ¿Enviarla en una carreta o llevarla en nuestros hombros? Nosotros siempre tratamos de que la Torá la predique otro. Como es tan difícil, como es un mensaje tan fuerte que siente rechazo, o que sentimos rechazo, pues es fácil decir, hombre, manda otro. ¿Cierto? Pues lo hizo Moisés, ¿por qué no lo voy a decir yo? Hashem envía otro. Entonces, llevarla el arca en una carreta significa ¿qué cosa? Tratar de enviar el mensaje con otra persona. Y se te olvida que si Dios te llamó para llevar el mensaje, tienes que llevarlo tú en tus hombros. Por eso quiero hacer mención de este pasaje bíblico. Aquí encontramos varias cosas. Encontramos que David se pone triste. Y se menciona el caso de la muerte de este soldado. Me imagino que también se sintió triste porque el soldado, de muy buenas intenciones, trató de parar el arca y murió. Él se pudo haber sentido triste por esto. Finalmente, él recibe información del cielo y entiende que el arca tiene que ser cargada en los hombros de los levitas. Y entonces él hace una nueva comisión, envía a los levitas, recogen el arca ya no en una carreta, sino que lo colocan sobre los hombros de los levitas y de esa manera el arca regresa perfectamente a la casa de David. Y hay una porción de la Torá que dice que ellos iban andando y daban 6 pasos. Fíjense, 6 pasos y que una vez que daban 6 pasos, se sacrificaba un cordero.
Se sacrificaba, un buey y un carnero engordado. Miren, hermanos míos, que para llevar el arca en nuestros hombros no es nada más danzando. Estamos entendiendo lo que estamos aquí estudiando, ¿verdad que sí? Para tú transportar la Torá, para tú llevar la Torá encima de ti, tú tienes que entender que vas a llevar un sacrificio, que tienes que hacerlo con sacrificio, que eso no lo vas a llevar así nada más, o no lo vas a llevar en carretas, que lo vaya cargando otro, ni que lo vas a llevar solamente danzando, porque David danzaba mientras la presencia de Hashem entraba al pueblo, en este caso en el arca del pacto, pero en cada 6 pasos que daban los levitas, se sacrificaba un buey y un carnero engordado. Habían sacrificios. Traer la presencia de Hashem a tu vida, traer la presencia de Hashem a un lugar, no es solo danzando. Hay que sacrificarte. No la vas a traer sin sacrificio. Esa persona que sencillamente obedece llevar esa Torá, aunque es pesado lo que él lleva, aunque es glorioso lo que él lleva, no la llevará él. ¿Por qué? Porque aprendimos que estas personas que transportaban los utensilios sagrados del templo no llevaban el peso sobre ellos. Estaban colocados los utensilios sobre sus hombros, pero los utensilios iban flotando. ¿Por qué? Porque es algo tan sagrado, tan grande, que aunque Dios lo haya colocado sobre nuestros hombros, Él siempre lo llevará. No seremos capaces nunca de hacerlo nosotros mismos. Eso es lo que aprendemos de la parashá. Eso es lo que aprendemos de la parashá de esta semana. Es tan grande, tan maravilloso, tan glorioso, que nosotros no seremos capaces de llevarlo. Pero como hemos tomado la decisión de hacerlo, como hemos estado dispuestos a hacerlo, entonces Dios nos considera eso como justicia. Y sí, lo coloca en nuestros hombros, pero Él envía ángeles que vayan con nosotros. Y así como el arca estaba sostenida por ángeles sobre los hombros de los levitas, esta gran Torá, este mensaje que nosotros llevamos, está sostenido por la mano de Hashem, para que pueda llegar al lugar donde tiene que llegar. No se va a tropezar, porque no va en una carreta, va en alguien que dijo: Señor, heme aquí, yo quiero ir. Y ese simple hecho de que la persona haya decidido aceptarlo, le da el respaldo de parte de Hashem, de que Hashem envíe sus ángeles para que los acompañe y para que vayan al lugar donde tienen que ir. Lo hizo con Jacob, lo hizo con los profetas, lo hizo con el Mesías, y lo hará con cada uno de nosotros que estemos dispuestos a dejar todo lo que hemos recibido antes para llevar el verdadero mensaje que Hashem quiere que llevemos. Shabbat Shalom, mis hermanos. Shabbat Shalom.